Bienvenidos a mi canal de YouTube @elprofe.anato. Me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram y en TikTok. Empecemos. Los músculos de la mímica facial o expresión facial son músculos cutáneos que mueven la piel por su inserción en ella y modifican las expresiones de la cara indicando el estado del ánimo. Vamos a empezar entonces con el músculo occipitofrontal o llamado escalpo o epicráneo. Es un músculo que va a tener dos vientres, un vientre llamado vientre frontal y un vientre occipital. Esos vientres pertenecen a este músculo occipitofrontal, el cual va a tener el movimiento de las cejas, específicamente ese vientre frontal. Recordemos que esta zona que estoy señalando con el puntero son los supercilios. Ese se origina en la galería aponeurótica y se inserta en el supercilio traccionando hacia arriba esas fibras musculares, generando la expresión de asombro. Continuemos con algunos grupos musculares, el cual van a estar rodeando orificios de la boca, como los ojos, la nariz, la boca. Y estos músculos actúan como esfínteres y dilatadores, es decir, cierran y abren estos orificios. En general, el nombre recibe su acción como también el sitio de origen e inserción. Visto de este modo, los músculos de la mímica se pueden reunir en músculos del grupo orbitario, músculos del grupo nasal y músculos del grupo oral. En este último actúan unos músculos sobre el labio superior y otros sobre el labio inferior. Empecemos con el grupo orbitario. Ese se encuentra el músculo orbicular del ojo, compuesto por tres partes. Una parte orbitaria, palpebral y lacrimal. Estos músculos se van a insertar en un rafé llamado rafé palpebral lateral. Aquí podemos encontrar este rafé. En este músculo al final entonces cierra con suavidad los párpados durante el parpadeo, que sería la parte palpebral, y en el sueño. Hay una parte orbitaria que describe elipses interrumpidas alrededor de la órbita, cuyo origen es el ligamento palpebral medial y el borde medial de la órbita. Esta parte cierra con fuerza el párpado, sería la parte orbitaria. Como cuando uno va en una calle, llega un mosquito, una basurita y quiere ingresar al ojo, parpadeamos fuerte para evitar que entre algún sucio al ojo. Además tenemos una parte lagrimal que se encuentra dentro de la órbita con origen en el hueso lagrimal e inserción en la parte medial del tarso, la cual comprime los párpados contra el globo ocular y dilata el saco lagrimal durante el parpadeo. Esa última parte, la parte lacrimal, no es visible en esa imagen. Profundo al orbicular del ojo se encuentra el músculo corrugador del supercilio. Aquí nos han hecho un corte en esas fibras para poder observarlo. Este se origina en la parte medial del arco superciliar y se inserta en el integumento del supercilio. Este músculo tracciona inferior y medialmente el supercilio, cerrando o creando una expresión de sufrimiento. El músculo depresor del supercilio es la continuación vertical del músculo corrugador del supercilio y tracciona directamente hacia abajo el supercilio. Vamos a hablar un poco del grupo nasal. Ese se encuentra arriba, el músculo prócer o prosero, que deprime el integumento de la raíz de la nariz, creando esas arrugas transversales. El músculo nasal presenta dos partes. Ambas se originan en la maxila. Tenemos la parte transversal que cubre la vertiente de la nariz y se une con el lado opuesto por medio de una aponeurosis. La parte alar se inserta en la parte cartilaginosa del ala de la nariz.
La parte transversal actúa comprimiendo la nariz externa y la parte alar dilatando las narinas, como cuando se realiza una inspiración profunda. Abajo en el área del filtro, el músculo depresor del septo de la nariz se extiende desde la maxila hasta el septo nasal, por lo que es depresor del septo y constrictor de la nariz. Esa parte pues no es tan visible en el esquema como tal. Vamos a hablar un poco del grupo oral, que comprende un conjunto de músculos contráctiles de los labios y las bucas. Se encuentran los siguientes músculos. El orbicular oral, que ocupa el espesor de los labios y forman principalmente las fibras de los músculos que convergen en los labios. Presenta también unas fibras intrínsecas, respectivamente en el labio superior y en el labio inferior. El orbicular oral cierra los labios, los aplica contra los arcos alveolares, los frunce y los dirige hacia adelante como en el acto de dar un beso. El músculo buccinador es un músculo que hace parte de la musculatura de la boca o de la mejilla. Ese se origina en el proceso alveolar de la maxila y de la mandíbula a lo largo de los 3 dientes molares y en el rafe pterigomandibular. Sus fibras se dirigen hacia los labios, contribuyendo a formar la mayor parte de las fibras extrínsecas del músculo orbicular oral. El músculo buccinador comprime las bucas contra los dientes como al soplar o silbar. Y aunque no es un músculo de la masticación, participa facilitando la formación de ese bolo alimenticio. Vamos a hablar de el grupo superior de los labios. Ese se encuentra el músculo cigomático mayor. Ese se origina en el hueso cigomático y desciende oblicuamente para insertarse en el ángulo de la boca, el ángulo oral, por lo que tracciona superior y posteriormente la comisura labial, dando la expresión de risa. El cigomático menor también desciende desde su origen en el hueso cigomático, pero se inserta en el labio superior, por lo que su acción es elevar ese labio superior y hundir ese surco nasolabial, con lo que produce una expresión de tristeza y desprecio. El músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz es el más medial de ese grupo y se origina en el proceso frontal de la maxila y se inserta en el cartílago alar mayor y en el labio superior. Ese músculo es evertor del labio superior y dilatador del ala de la nariz. Ese también nos hace el hundimiento del surco nasolabial. Este músculo, junto con el elevador del labio superior, el cigomático menor, da la expresión de desprecio y desdén. Profundo al elevador del labio superior se encuentra el músculo elevador del ángulo oral. Aquí podemos observarlo. Este músculo eleva la comisura labial. En el grupo del ángulo, en el grupo del labio inferior, vamos a tener el músculo depresor del ángulo oral. Este es un músculo que se origina en la línea oblicua de la mandíbula y se inserta en el ángulo oral. Por su forma se le conoce como triangular de los labios y su acción es la de traccionar inferior y lateralmente el ángulo oral, produciendo una expresión de tristeza. El músculo depresor del labio inferior se origina igualmente en la línea oblicua de la mandíbula, pero se inserta en el labio inferior. Por su forma se le conoce también como cuadrado del mentón y funciona traccionando inferior y lateralmente el labio, produciendo la expresión de ironía. Y el músculo mental o borla también mentoniano se le conoce como el músculo de algunas arrugas que hace en esta zona.
Este arruga el integumento y produce la expresión de duda o de desprecio. El inconstante músculo transverso del mentón parece continuar de fibras del depresor del ángulo oral, cruzando la línea mediana por debajo del mentón. Dentro del grupo oral también se describe el músculo risorio. Ese es un músculo que se origina en la fascia masentérica y se inserta en el integumento oral, actuando como retractor lateral de la comisura, produciendo la expresión sárdica o sarcástica. Tenemos 12 pares craneales. De esos 12 pares craneales, el séptimo par craneal, que es el nervio facial, es el encargado de inervar motoramente los músculos de la mímica facial. Vamos a tener un nervio craneal del lado derecho y otro del lado izquierdo. Recordemos que vamos a tener los nervios craneales saliendo del cráneo y nos interesa el séptimo par craneal, que sale por el conducto auditivo interno. Este es un conducto importante, puesto no solamente va a estar pasando el nervio facial, sino el nervio vestíbulo coclear. Esas son algunas de sus raíces. Vamos a tener una raíz motora, que es la que va a estar inervando todos los músculos de la expresión facial, y un nervio intermedio que va a llevar información sensorial y parasimpática. Por tanto, la clasificación de ese nervio es mixto. Podemos observar entonces cómo el nervio facial sale del cráneo a través del foramen estilomastoideo entre el proceso mastoides y el proceso estiloideo, y va a atravesar la glándula parótida para dividirse finalmente en 5 ramos: ramos temporales, cigomáticos, bucales, marginal de la mandíbula y ramos cervicales, para darle la información motora a todos los músculos de la mímica facial. Ese es el conducto auditivo interno desde una vista superior, desde este corte transversal en la base interna del cráneo, como está saliendo directamente del tallo cerebral para ingresar a través de ese conducto auditivo interno. Ese sería un corte transversal de la porción petrosa del hueso temporal, el cual estamos observando como ese nervio facial ingresa a esa parte petrosa del hueso temporal para dirigirse hacia anterior y después hacia posterior, para dar diferentes ramas que vamos a hablar más adelante de esas ramitas intrapetrosas, y finalmente salir por el foramen estilomastoideo para inervar los músculos de la mímica facial. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, @elprofe.anato, y en el grupo de Facebook Estudiemos Anatomía. Nos vemos.